poco porque casi todo el tiempo la gente habla del universo. Ahora están muy de moda ¿verdad? Los viajes al espacio. Y a mí me gusta mucho en lo personal. Tengo un telescopio y miro a veces las estrellas, la luna y cosas así. Me gusta, ¿verdad? Me gusta ver fuera de lo que hay en el planeta, hasta donde pues el aparato se me deja ir y ver, ¿verdad? Pero siempre estamos mirando para arriba, hermanos. Siempre estamos mirando para arriba y y las personas que tienen imaginación, pues van más allá, ¿verdad? Pero solamente con eso, la imaginación. Y nosotros, hermanos, como la iglesia del Señor, como los llamados o los escogidos por Dios, los que escuchamos su voz y que hemos obedecido, este, no creo, sino estoy seguro, ¿verdad? Porque la palabra de Dios así es, este, nos cataloga o nos pone, nos encuadra en un plan maravilloso, un plan celestial, un plan fuera de este mundo, ¿no? Eh, pero estamos en esta tierra. ¿Por qué en este pedazo de universo nos puso Dios? Bueno, el Señor sabe las cosas, ¿verdad? Yo no. Y se quiebran la cabeza las personas que dicen que son científicos. Pero la realidad es que hablábamos ahorita que aquí hay 43 grados centígrados, son 108, 110 Fahrenheit. Este, y sobrevivimos a este calor, ¿verdad? Y hay gente que trabaja afuera en el calor y pues las condiciones son apropiadas para que nosotros vivamos. Dios puso el ambiente, el oxígeno, la distancia, este, todo lo que nos rodea, la distancia del sol a la Tierra. Tenemos una luna que trabaja para las épocas del año, el clima y todo eso. Y todo eso es un reloj que está trabajando perfectamente, ¿verdad? Yo quisiera que fuéramos, ¿qué pasa más una vez les recomendé que miraran un video, como un documental que se llama Los confines del universo, ¿verdad? Y es un poquito largo, pero está bonito porque en ese, bueno, al menos yo puedo mirar a Dios y su grandeza en el video, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Este, y nosotros siendo parte de este plan celestial, que somos un microbio en este vasto universo que es, no sé si será la punta de la túnica de Dios o no sé si Dios usa túnica, pero somos la colita de la colita y y el Salmo 139 habla más de lo que está aquí adentro de esta vida, de este planeta, ¿no? Y los voy a invitar a que vayamos a ese capítulo 139 de Salmos y vamos a leer desde el 12, desde el 12 no, 14 al 16. Dice, 139, Salmo 139, 14 al 16, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista. Y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Aunque fui formado, mi cuerpo se desarrolló en lo oculto, no fue para ti un impedimento poner los ojos en mí, ¿verdad? Y el 17 dice, mi embrión, porque un día fuimos embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y y yo me pongo a pensar a veces en la ciencia de que dicen que desde que somos fecundados el óvulo con el espermatozoide,
desde ahí nosotros tenemos vida, ¿verdad? Es por eso que los abortistas alegan que no, y los que están anti el aborto dicen que sí, y la palabra de Dios nos enseña que los ojos del Señor están puestos en ese embrión, ¿verdad? Aunque sea una parte muy pequeña, comienza la vida, ¿no? Y, y Dios está formándonos en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Hubo un tiempo en que así fue, y los ojos de Dios estaban sobre nosotros, hermanos, porque aquí dice, y luego no faltó ninguna, ¿eh? Ustedes me van a decir, bueno, es que a algunas personas sí les falta un oído, les falta un brazo, les falta una pierna, y así nacen, ¿verdad? O nacen sin cabeza, sin cerebro, sin anormalidades que se pueden dar, ¿verdad? Pero todo eso está en control de Dios, hermanos. Y la mayor parte de la gente que hemos nacido completos, dice la palabra de Dios que no nos faltó ni una sola cosa, ¿no? Los ojos de Dios estaban en control y observando cómo nos estábamos formando. Y lo más maravilloso es que dice que mis ojos estaban mirando los ojos del Señor, ¿verdad? Dice aquí el 17, el 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y yo no tengo ese recuerdo, hermanos, porque quizás a lo mejor, no quizás, sino que mi memoria, mi cerebro como humano, mi memoria no estaba desarrollada. Pero la palabra de Dios dice que yo miré los ojos de Dios y usted miró los ojos de Dios cuando era un embrión. Y esa es una maravilla, hermano, ¿verdad? Porque a Dios nadie nunca lo vio, ¿verdad? Pero este versículo dice que nuestro embrión estaba mirando los ojos de Dios. Y, y Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Habla de un libro, hermanos. Y muchos siglos después, este, dos científicos descubrieron un código de cómo se forman las cosas y cómo se forma la vida, ¿verdad? Con proteínas que se van juntando, se van juntando, se van juntando y encajan como engranes, muy acordes. Y eso es en medicina. Y y se va formando el embrión, ¿verdad? Y dice aquí que en el libro estaban escritas todas esas cosas, porque hay una información genética que se va acomodando de acuerdo a la información que se tiene, ¿verdad? Por eso habemos chaparritos, habemos gordos, hay gente que tiene los ojos azules o verdes, o algunos que somos con poco pelo, y así, ¿no? Nuestra información genética, hermanos, no deja de ser humana, pero tenemos ciertas características que cambian entre cada uno de nosotros. Y es de lo que está hablando este salmo, ¿no? Dice que fueron luego formadas. Así es que, hermanos, desde que se concibe, los ojos de Dios están puestos ahí. Y uno puede ver, ¿verdad? Los ojos de Dios. Dice, este, cuán preciosos me son, oh Dios, dice el 17, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y sabemos por la escritura que los pensamientos de nosotros no son los mismos pensamientos que Dios tiene y son más maravillosos, ¿no? Cada uno de nosotros entonces, hermanos, ha sido planeado por Dios. Fíjense, no fue nomás así, ¿verdad? Como dicen los científicos que hubo una explosión y que de ahí salió el universo, el Big Bang, y que entonces empezó a expandirse el universo y después se dieron las condiciones, chocaron los planetas y se hizo la Tierra. Fácil, ¿no? O sea, una cosa así esporádica. Y esa energía, ¿de dónde salió? ¿De dónde surgió para que explotara, no? ¿De dónde vino? Entonces, quiere decir que hay algo superior que está trabajando en eso, ¿no? Y cada uno de nosotros ha sido planeado por Dios para un propósito. Y Dios tiene un propósito todavía para usted y para mí, y para todos los que en Él está pensando en ellos y además que son de Él, ¿no? Y en la concepción comienza entonces el plan de Dios, hermano. En nuestra concepción empieza el plan de Dios. No cuando usted viene a Cristo, no cuando usted
decide, entre comillas, porque usted no decide, cuando usted decide seguir a Cristo, ¿no? El plan de Dios comienza desde allí. Así es que em, Dios está trabajando en ese plan para usted. Y usted todavía ni siquiera puede hacer nada, ¿verdad? Ni siquiera le late el corazón. Y Dios ya lo contó dentro de su plan maravilloso y este plan celestial que cada uno de nosotros somos parte de ese plan celestial, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, pues, más claro, ¿verdad? El gran ejemplo claro de lo que el plan de Dios estaba escrito ya, ¿no? O ya estaba determinado para que nuestro Señor Jesucristo viniera y se hiciera hombre. Igual, como un embrión, igual, ¿verdad? Se embarazó su madre de él y, y también 9 meses, ¿verdad? Y nació como debía nacer, igual que los hombres, ¿verdad? Se hizo hombre, se despojó de todo para hacerse hombre, ¿no? Juan 17:14. Vamos ahí, hermanos, para mirar qué nos dice Juan 17:14. Dice, no les he dado tu palabra, y está hablando de los que creen en él, dice, no les he dado tu palabra, no les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece. Desde el 13, para que podemos agarrarle, hermanos. Miren, dice, pero ahora voy a ti, está hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Parece que tiene problemas nuestro hermano. Sí, 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 hermano, se me desconectó la tableta, pero aquí estoy ya. Ok, Me gracias, agarré el hermano. teléfono, ¿verdad? Sí, no, perdonen. Entonces estábamos diciendo de que Jesús es el claro ejemplo de lo que, del plan de Dios, ¿verdad? Del plan de Dios con esta humanidad. Y, y yo, hermanos, lo veo y lo medito, y a veces se me hace tan maravilloso y tan grande. Déjeme, le voy a poner la pila, que que no lo puedo entender. Y digo yo, bueno, los, los, los científicos hablan mucho y dicen muchas cosas, pero ese es pensamiento de ellos, ¿no? Y, y digo yo, en la palabra de Dios está todo lo que podemos aprender en cuanto al universo, y realmente, ¿dónde está Dios ahí en ese universo? Yo puedo pensar que ese universo es Dios mismo, ¿verdad? Con todas esas cosas que los científicos han detectado, y ahora con esos aparatos que son telescopios que han enviado al espacio, pues han encontrado muchas cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? O que no se imaginaban ellos también. Y les digo, todo este plan maravilloso, universal, celestial, que tiene Dios para con nosotros, es un privilegio para los que hemos creído en el Señor, ¿no? Porque es tan grande el universo como grande es Dios, ¿verdad? Que nunca falta el enemigo, ¿verdad? Que quiere o que trata de destruir ese plan. Y siempre, hermano, siempre, aunque nosotros tengamos un plan localmente aquí en esta tierra, simplemente, pareciera mm, como que alguien no está a gusto, ¿verdad? Con lo que se está haciendo, y trata de ponernos tropiezo, ¿no? Entonces, sabemos que el enemigo, el innombrable, trata de destruir este plan,
¿Y cómo trata de destruir ese plan, hermanos, el enemigo? Ustedes conocen cuáles son los planes de este personaje y cómo nos arrastra a veces, ¿verdad? A dudar y estábamos diciendo, no me acuerdo qué clase fue, que siempre ha sido mentiroso, ¿no? Como cuando en el huerto les dijo, no, es cierto, ¿a poco? ¿Te dijo que iban a morir? No es cierto, hombre. Lo que pasa es que van a ser igual que él, por eso no quería que comieran de eso. Y entonces, este, este plan maravilloso en el que usted forma parte y yo también me quiero apuntar, tenemos que tener, o estar reforzados, hermanos, por la fe. Si no hay fe en nuestros corazones, si no hay fe en nuestras vidas, entonces, pues no podemos, ¿verdad? No podemos creer en ese plan y creer que yo soy parte de ese plan. Entonces, vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17, fíjense lo que dice, porque, y cómo, bueno, hermano, y cómo tener fe, cómo tener fe, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, ¿verdad? Pero oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si usted en la mañana temprano, levantándose, hace el propósito de decir, Señor, lo que primero que quiero escuchar es tu palabra, ¿verdad? Y es reconfortante porque lo anima a uno, a veces la palabra lo regaña a uno, y muchas de las veces nos ubica, ¿verdad? En dónde debemos estar sin creernos que somos la mamá de las gallinas, ¿no? Como le dicen, la que pone el huevo de oro, ¿no? Y a veces el Señor nos baja los ánimos, los humos y decir, hey, calmado, mi buen, usted tiene que centrarse en lo que usted es y nada más, porque ni las hojas de los árboles se mueven si yo no quiero, ¿no? Y sí, a veces nos hace recordar, ¿verdad? Cuántas cosas he hecho, mira, ¿verdad? Necio, esta noche vienen por ti, ¿no? Y dentro de ese plan maravilloso que Dios tiene en el universo, nos tiene a nosotros, pero nos quiere con fe que, pues los discípulos le decían, ¿verdad? Aumentanos la fe. Bueno, necesitaban escuchar más la palabra, lo tenían a él, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos la escritura, pero hace falta quien nos la diga. Miren, por ahí está un hermano ciego que le dio diabetes en la iglesia y y el hermano se le vino la idea hace muchos años, ¿eh? Todavía había cassettes, hermano. Había cassettes, no había CDs o discos chiquitos. Había cassette. Y me decía, hermano, grábeme en una grabadora si puede, todos los salmos, ¿no? Porque me los quiero escucharlos todos. Hermano, esa es una labor que cualquiera de nosotros puede hacer para una persona que tiene la necesidad de escuchar. Y ese hermano tenía fe. Aunque no miraba, ¿verdad? Lo que iba a pasar o lo que venía, sí escuchaba el plan donde él estaba, ¿no? Y era maravilloso. Y así el hermano escuchaba sus, este, sus salmos leídos, pues, y era una maravilla, hermanos. Estaba muy gozoso el hermano porque por lo menos los salmos ya los tenía en grabados en cassette. Y la otra contraparte, o no contraparte, sino la otra parte que Dios quiere de nosotros, aparte de la fe, que es escuchar la palabra, por la palabra, yo sé que he hablado de esto, hermanos, y me he echado enemigos, pero la oración es importante. Y les digo, no quise decir enemigos, sino adversarios, ¿verdad? Que, que debaten que no, la oración, yo no sé, ¿verdad? Para mí, estas dos partes de las que son instrumentos que poderosos, hermanos, son instrumentos muy poderosos que el Señor nos ha dado para refrenar
o para resistir al enemigo, ¿verdad? Una persona con fe que no ora, no se me hace completa, ¿no? Entonces, la oración es otra de las partes que tenemos que tomar. ¿Por qué y por quiénes debemos de orar, hermano? ¿Por qué y por quiénes? ¿Verdad? Miren, precisamente ayer fue miércoles. Antes de irme al servicio de la iglesia, aquí, en el pueblo, este, mi esposa se queda porque pues no podemos llevar a Abby porque hace mucho ruido y luego no quiere estar y entonces me voy yo y ella se queda, pero ella escucha a unos hermanos de Monterrey, de la Iglesia de Cristo en Monterrey y México, un estado de aquí, y, y pusieron a orar a un hermano, ¿verdad? Casi siempre lo ponen a orar y y el hermano Pensamiento nos habló un día de la oración, ¿verdad? Y, y sí es cierto, hermanos, tiene razón, no el hermano Pensamiento, no yo, sino la palabra, ¿verdad? Que tenemos que orar con conocimiento, ¿verdad? Tenemos que orar con atención y no divagar. El hermano estaba orando, empezó a orar, y luego ya empezó a decir que, Señor, con este calorón que tenemos aquí, mira, hasta el hermano se ponchó, y cosas así, hermano. Entonces, no sé si el hermano tiene la necesidad de orar por otros y por el clima, pero no era el momento o no es el momento cuando va usted a abrir un servicio de oración o una clase o un estudio, empezar a hablar de esto. Tiene uno que ser conciso en la oración, ¿no? Y, y, y el Señor nos enseña cómo orar, ¿verdad? Y luego Colosenses 3, fíjense lo que dice Colosenses 3, hermano. Colosenses 3 y dice, vestidos pues, mantenéis la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. El 16, con gran gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Y cómo vamos a dar gracias a Dios Padre? Tenemos que orar, ¿verdad? Pero tenemos que orar con el entendimiento, así como cantamos con el entendimiento, porque decía un hermano, el hermano que nos da la clase ayer, dice, a veces estamos cantando himnos y no sabemos ni de qué se trata, o palabras que no entendemos y las estamos cantando, ¿verdad? O alguien está cantando el himno y y pues está pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces, la fe y la oración tienen que ser con la oración con conocimiento de qué es lo que vas a pedir, hermano, y por quién vas a orar, ¿verdad? Aquí el hermano José oró por mí para que pues el Señor me diera capacidad, ¿verdad? Para que estuviera aquí. Y ese es específico, ¿verdad? Una oración específica. Y cuando nos vamos a ir, pues es una oración específica, quizás pedir por los hermanos enfermos y una despedida, ¿verdad? Llévanos en paz, Señor, o lo que sea, ¿no? Yo no voy a enseñarles cómo orar porque aquí está en la palabra del Señor. Y si usted quiere de veras orar y es un apasionado de la oración, pues aquí está, ¿no? ¿Cómo debemos orar? El mismo Señor Jesús nos enseñó cómo orar, ¿no? Porque los discípulos le decían, pues enséñanos a orar. Nosotros no captamos, no, a lo mejor no sabemos por eso. Y el Señor les dice, pues es que no reciben porque piden mal, porque piden para sus beneficios de ustedes nada más, ¿verdad? Y entonces estos instrumentos, la fe y la oración, son instrumentos que nos sirven para resistir al enemigo, ¿verdad? Allá en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, verso 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y orar sin cesar no quiere decir que yo empiezo a las 6 de la mañana y estoy orando y orando y orando. Y llegan las 6 de la mañana del otro día y no he parado. No se refiere exactamente a eso, ¿verdad? Y dice el 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis el espíritu, hermanos. Dice ahí.
¿verdad? No apaguéis el espíritu, retener lo bueno, no apagues el espíritu. Y estos instrumentos, hermanos, son poderosos para resistir el plan que Dios tiene para usted y para mí, ¿no? La fidelidad de Dios es importante en este tema que estamos viendo. La fidelidad de Dios, hermanos, es eminente en nuestras vidas. Si usted no ha sentido la fidelidad de Dios, este, no se le han parado los pelos de las manos, así como cuando tiene frío o cuando alguien lo espanta o cuando rayan un clavo en una lámina o algo que lo desespere a usted, ¿no? Entonces, la fidelidad de Dios es evidente en nuestras vidas, hermano. ¿Y por qué decimos esto? Porque Dios está constantemente, en provisión para con nosotros. Yo no sé, miren, podemos estar muy atrasados, quizás económicamente, físicamente, en la salud, este, no sé, a lo mejor estamos poquito atrasados mentalmente, ¿no? Como por ejemplo mi hijo y físicamente, pero Dios está con la provisión para nosotros y para esas personas. ¿Por qué? Porque Dios provee, hermanos, primero que nada, fortaleza, ¿no? A veces pensamos que estamos solos o que es mucho trabajo o que ya desearíamos que nos dieran un descanso, pero Dios está fortaleciendo a cada uno de nosotros, ¿no? En este plan que estamos viendo, ¿verdad? Cuando el enemigo quiere destruirnos, usa, usa la debilidad, la enfermedad, los problemas, las desavenencias para que nosotros, pues flaqueemos, ¿verdad? Más que nada, reneguemos, ¿verdad? Como la mujer de la mujer que le dijo, hey, ¿todavía estás vivo? Este, se me fue el nombre, ¿eh? De Lot. Job, Job. Ah, no, de Job, ¿no? Que le dijo, todavía estás vivo, reniega de Ah, tu Dios y muérete, también. ¿no? ¿Verdad? Oh, Sí, Job. Y y a veces estamos así como que nos está escuchando, nos está hablando, ¿verdad? El vestido de rojo, pero la fortaleza, Éxodo 15:2, quiero ir al Antiguo Testamento porque miren cómo le habla el Señor al pueblo. Éxodo 15:2, ese es el 16. Éxodo 15:2 dice, el Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Entonces, si tenemos a Dios de nuestra parte, Él es la fortaleza, hermanos, de nuestras vidas, ¿no? Y luego aquí dice, y mi cántico. Así es que, eh, si usted le puede cantar al Señor, va a cantar de ese cántico porque Él es el cántico, hermanos, ¿verdad? Él es la palabra que nosotros debemos de tener en la boca siempre, ¿no? Darle gracias a Dios porque Él es nuestra fortaleza. ¿Y qué pasó con la confianza, hermano? Oh, la fortaleza nos da confianza, hermano. ¿Verdad? Si tenemos la fortaleza de Dios, entonces tenemos confianza de que sí se puede. Y mucha gente dice, sí, se puede. Pues sí se puede, pero si no hay confianza o no hay fortaleza, pues no podemos hacer nada, ¿no? ¿Y qué dice Nahum? Vamos a este libro que casi nunca lo abrimos, hermano. Este, Nahum, Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1, verso 7. Fíjense, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ándele, ¿no? Y conoce a los que en él confían. Así es que no podemos engañar a Dios, ¿no? Si yo no confío, pues no, él pues, me conoce, ¿verdad? Pero me conoce que no confío, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente, él no se le puede escapar nada, ¿verdad? Pero él conoce quiénes son realmente los que confían en él, ¿no? Así es que no lo podemos engañar, burlar. Entonces la fortaleza y la confianza es en el Señor. La fortaleza no la da él y la confianza tiene que ser
en Él, ¿no? Porque Él es nuestra confianza, ¿no? Y luego, como tercer punto, yo creo que también deberíamos de tener un poco de sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque hace tiempo estuvimos estudiando, pues yo no sé si los hermanos en Mexicali todavía lo sigan estudiando, pero estuvimos estudiando los proverbios y hablábamos mucho de la sabiduría y de la sabiduría y quién es la sabiduría. Y a veces hablaban de la sabiduría como si fuera una mujer, ¿no? Y, pero la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Ahí dice también en los mismos proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Santiago 1, vamos a Santiago, nos habla poquito de eso, ¿no? De la sabiduría que debemos de tener. Santiago 1:5, Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Tienes falta de temor a Dios? Pídesela a Dios, acércate a Dios, ¿verdad? El cual a todos Él da a todos abundantemente y lo más importante, sin reproche. No hard feelings, como dicen los gringos, ¿no? No hay rencor. Sin, hermanos, sin rencores, ¿verdad? Que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y a lo mejor se la dará, no, dice, le será dada, ¿verdad? Pero hay que pedir, ¿qué? Dice, con fe. Y hermanos, la fe viene por escuchar la palabra, ya vimos eso, y la fortaleza que nos da Dios para movernos, para discernir, para todo eso, la confianza en el Señor, nos da sabiduría. Y esa sabiduría nos hace tomar buenas decisiones. Tres, ahí mismo, tres de Santiago. Tres, ¿dónde está Santiago? Tres. Ajá, 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que es de lo alto, porque muchos tenemos sabiduría, hermanos, pero sabiduría de hombre, ¿o no? Ayer, ¿cuándo fue el lunes? Estaba hablando con el hermano José acerca de las matemáticas. Y a algunos se les facilita y a algunos no se nos facilita, ¿verdad? Pero ¿qué tal algunos lavamos bien la ropa y otros no lavan bien la ropa? O unos saben planchar y otros no saben planchar. Y así, ¿no? Tenemos diferentes don. Tenemos sabiduría para una cosa y sabiduría yo puedo desarmar un motor o yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y yo los veo y digo, ¿cómo no se acuerdan de los tornillos que iban allí y ni siquiera los ponen aparte, los revuelven? Y así son los mecánicos, ¿no? Y bueno, los doctores, no se digan, ¿no? Meterse a un cuerpo y hacer una cirugía es cosa seria, ¿no? Que tienes que tener mucha sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Pero aquí por eso dice Santiago 13:17, pero la sabiduría que es de lo alto, hermanos, del cielo, del universo celestial, fuera de esta tierra que no tenemos el control, dice, es de lo alto, es primeramente pura. Y ya empieza a decir, ¿verdad? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tenemos por cierto, hermanos, que si la sabiduría de Dios está con nosotros, o Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y esto nos ayuda, hermanos, a tomar buenas decisiones en nuestra vida, porque nuestra vida está llena de decisiones. Y hemos tomado en la vida atrás malas decisiones, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado la fortaleza, la confianza y la sabiduría para llegar hasta donde estamos ahora, ¿verdad? Si pensamos en las virtudes propias y únicas de Dios, si nosotros estamos pensando en que Dios es su único verdadero y que es propio, Dios tiene plan para nosotros de bueno, no de malo, ¿verdad? Estamos estudiando también el libro de Jeremías, ¿verdad? O ya lo terminamos, estamos viendo Esdras y Nehemías. Pero vamos a Jeremías 29, ya lo estudiamos ya lo pasamos. Isaías y Jeremías 29, y Dios está hablando, bueno,
Son las palabras del profeta, ¿verdad? Jeremías, y en el capítulo 29, y dice el 11, 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo ven? El 11, ¿verdad? Y ya podemos leer ahí hasta el 19, pues, pero no hay tiempo, ya voy a terminar. Y entonces cuando tenemos estas condiciones, la fe, la oración, la fortaleza de Dios, la confianza de Dios y la sabiduría de Dios, que es Dios mismo, entonces podemos preservar o estar en la vía correcta para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Porque les repito, hemos tomado muy malas decisiones que nos hicieron sufrir y que todavía nos siguen haciendo sufrir. Estamos viviendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones porque no estábamos, ¿verdad? Acordes al plan de Dios, el plan que tiene para nosotros como sus hijos. Entonces hay que pensar en esas eh, virtudes que tiene Dios y que son únicas, hermano, que solamente las tiene, porque tiene plan de bien para nosotros y no de mal. Y la verdad es que yo les decía a los hermanos, Dios nos ha traído para allá y para acá y hemos sufrido y hemos mordido el polvo, pero hasta aquí el Señor nos ha traído y nos ha ayudado, ¿no? Y no que esté llorando yo, ay, no, el Señor siempre, 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 siempre está proveyendo y es poderoso para proveer, de una o de otra manera. Pero dice Pablo, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? A vivir en escasez y en abundancia. Así es que yo ya sé lo que es la abundancia, pero también sé lo que es la escasez. Y estoy contento porque Dios es la mejor parte de mi vida. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención y disculpen por la, este, por el corte que tuvimos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Estoy abierto a la pregunta, si alguna opinión que tengan.